que, iglesia, vamos a continuar con la serie La grandeza de Dios. Hoy vamos a ver el tema número 10 de esta serie, La grandeza de Dios. Y el tema de hoy, hermanos, es los nombres de Dios, parte 2. Estamos estudiando a Dios, estamos estudiando, según la Biblia, qué nos enseña en relación a qué dice la palabra que es Dios, de quién es Dios. Hemos visto que Dios es incomprensible. Hemos visto que Dios, hermanos, es un Dios grande, maravilloso y poderoso. Pero también empezamos a ver los nombres de Dios la semana pasada en el Antiguo Testamento, de cómo la Biblia habla y nos enseña de los nombres de Dios. Aunque entendemos que Dios no tiene un nombre específico, porque simplemente Dios es Dios. Él no tiene un nombre específico, pero sin embargo, vimos la semana pasada que en el Antiguo Testamento, cuando a alguien se le daba un nombre, de alguna manera ese nombre tenía un significado. Pues cuando a Dios se le dan diferentes tipos de nombres en la palabra, es porque tienen un significado también para nosotros, para el creyente, y vimos varios nombres, entre esos Elohim, vimos Adonai, vimos Jehová, vimos Shaddai, varios nombres que la Biblia habla en el Antiguo Testamento en relación a los nombres de Dios, a nombres que representan a Dios en este caso. Hoy vamos a ver la parte número 2 de los nombres de Dios, pero hoy vamos a hablar del Nuevo Testamento. Vamos a ver el Nuevo Testamento, pero hay algo interesante, hermanos, que debemos de entender en el Nuevo Testamento para poder estudiar los nombres de Dios en el Nuevo Testamento. Primero debemos de entender que el Antiguo Testamento, hermanos, fue escrito en dos idiomas, y era hebreo y arameo. Generalmente la mayoría de la escritura del Antiguo Testamento es en lengua hebrea o escritura hebrea. Y algunos pasajes, algunos como Daniel, hay mucho que tiene de arameo, pero generalmente la mayor cantidad de porciones de la palabra del Antiguo Testamento es escrita en hebreo. Hermanos, pero con el pasar del tiempo hubo un momento, yo no sé si ustedes han estudiado o han oído, en un momento el imperio grecorromano o el imperio griego más bien empezó a tomar poder. Ese es uno de los grandes imperios que ha habido al transcurrir la historia, el imperio griego. Cuando el imperio griego tomó fuerza, ellos de alguna manera empezaron a extender el idioma de ellos, y el idioma griego se hizo como un idioma universal. Fue un idioma universal, como hoy prácticamente en nuestros días, que alguien sepa inglés casi que es un idioma universal. Debe conocer el inglés, casi que en todo país se debe conocer el idioma inglés. En aquel tiempo igual el griego era el que predominaba y era uno de los idiomas que estaba recorriendo todo el mundo. Al ser ese el idioma más predominante, resulta y sucede que hubo un momento de la historia antes de Cristo, más o menos 200 antes de Cristo, para tener un más o menos ahí. En un momento se pasan las escrituras del hebreo original con el que se habían escrito y el arameo original con el que se habían escrito, y se traducen al idioma griego, para que la gente conociera la palabra. Y esta traducción del hebreo al griego se le dio a conocer como la Septuaginta o versión de los 70. Y es interesante porque estudiando esto un poco, yo no sabía esto, se le dio a conocer como la versión de los 70, porque fueron 72 hombres realmente eruditos en la palabra, que conocían bien toda la lengua hebrea, la lengua aramea, que conocían la ley de Dios, donde ellos se dieron a la tarea de empezar a transcribir o ¿cuál es la palabra? A traducir, gracias, a traducir la Biblia, o de lo que ellos tenían, todo el Antiguo Testamento, a la lengua griega, que era la lengua predominante. Entonces, a la hora de ellos cambiar, traducir la palabra del hebreo al griego, hermanos, es donde hoy vamos a ver de cómo ellos, aquellos eruditos, 72 hombres, que más o menos para el año 150 antes de Cristo ya estaba esta versión. Entonces se da a entender que cuando Cristo viene, inclusive, y ellos leen
en la sinagoga en la palabra se entiende, se cree que ellos lo que leían realmente era el idioma griego. Ya tenían traducida la palabra al griego porque la mayoría de gente conocía este idioma griego. Se cree. Pero a la hora de ellos traducirlos, hermanos, entonces ellos tuvieron que agarrar nombres del Antiguo Testamento, que fue lo que vimos la semana pasada, y poderlos ahora transcribir, volverlos a escribir sin perder el significado con el cual originalmente se habían escrito en relación a Dios. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver varios nombres a la hora de ellos traducirlos, cómo ellos determinaban los nombres de Dios en sus diferentes nombres que se le habían dado en el Antiguo Testamento. Y eso es lo que vamos a ver hoy. El primer nombre de ellos que se da en el griego ahora, en el Nuevo Testamento, el primer nombre es Theos. Ese es el primer nombre, Theos. Esa palabra Theos significa Dios. Por eso alguien que no conoce a Dios o que no cree en Dios, más bien se le llama ateo, o sea, no creer en Dios. Y por eso también cuando nosotros estudiamos la Biblia, al estudio de la Biblia se le conoce como teología. La palabra teología significa estudio de Dios, de ahí viene la palabra Theos, de Dios, Theos. Es la palabra griega en el Nuevo Testamento para el nombre general de Dios. Ese es el que más se usa, es el más usado, que corresponde al Elohim del hebreo del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan de la palabra del Elohim? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ese es el primer nombre de la Biblia en hebreo, que era el Elohim. Y ese nombre Elohim, recuerden que es un nombre plural. Hablando de la divinidad de Dios, de un Dios en tres personas desde el principio. Eso lo vimos la semana pasada. Y es interesante porque este nombre ahora, Theos, es aplicado a las tres personas de la Trinidad, pero especialmente al Dios Padre, en este caso como plural majestático. ¿Se acuerda que vimos eso la semana pasada? El plural majestático de Elohim, que ahora es Theos en el griego, denotaba la grandeza, la majestad de Dios, de que no hay más grande que Él, no hay Dios más grande en todo el universo, porque Él es el único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra. No hay otro Dios. Entonces un plural majestático para denotar la pluralidad de Dios, de un Dios en tres personas, majestático en relación a su majestad, su grandeza, su poder, porque no hay Dios más grande que Dios o nuestro Dios. Amén, iglesia. No tengo citas bíblicas para porque Theos es la palabra que se traduce. En la mayoría del Nuevo Testamento la palabra es Theos en el original. Es la mayoría de palabras, es Theos. Cuando se ve Dios, la mayoría es Theos en el griego original. Porque nosotros lo que tenemos es español, pero el original es el griego en este caso. Esa es la primera palabra que usa el Nuevo Testamento para referirse a Dios. En los nombres de Dios. La segunda palabra, hermanos, que es muy interesante, con la cual la Biblia habla ahora en el Nuevo Testamento, y es un título que se le da también a la hora de traducirse, es pater. Pater. Esa palabra pater es el título que responde con Jehová del Antiguo Testamento y expresa la relación que tenemos, oigan esto, con Dios a través de Cristo. Y se aplica 265 veces y siempre es traducida como Padre. Esa palabra pater es Padre en este caso. Otro nombre que se le da a Dios en el Nuevo Testamento ahora es el nombre de pater, que es Padre. Y es interesante porque cuando nosotros venimos a Cristo, lo primero que nosotros entendemos es que ahora Dios es nuestro Padre. Hermanos, si hay algo que el creyente debe tener bien claro ahora, es que Dios es su Padre.
nuestro Padre, y eso se le da también al nombre de Dios ahora en relación al Jehová del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, en el griego, la palabra es Pater y es usada 265 veces en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a ver qué nos dice la Biblia en relación a algunos dos pasajes que voy a tocar en relación a Pater o Padre, que la Biblia enseña. Segunda de Corintios 6, del 14 al 18. Hermanos, si quiero ponerla toda desde el 14 al 18, porque para mí esta es una cita muy especial, ya que con esta palabra, hermanos, con esta cita bíblica, en un momento de mi vida, en una gran confusión que tenía en mi mente y en mi corazón, Dios me habló y me sacó de alguna manera de la iglesia tradicional para empezar a congregarme de lleno en una iglesia cristiana evangélica. En un momento de mi vida donde yo empecé a orar al Señor, a decirle: Señor, háblame, dime qué es lo que tú quieres, porque tenía una confusión en mi mente y en mi corazón en relación, porque empecé a ir a dos iglesias, a la iglesia tradicional, a la iglesia cristiana, y se me hizo una confusión, porque yo le entregué mi vida a Cristo en una soda, no en una iglesia, sino en una soda, y ahí vino una sed por la palabra en mi vida, donde yo empecé a estudiar o a leer la palabra solo en mi casa. Y hermanos, y empecé a ver muchas cosas que Dios me hablaba, que Dios me enseñaba, y siempre había creído que la iglesia tradicional era la iglesia que había, y alguien me invitó a una iglesia cristiana y salí muy motivado y empecé a ver las diferencias, y eso trajo un enredo a mi mente y a mi corazón, al punto que dejé de asistir a las iglesias y empecé a orarle a Dios, y Dios me sacó de las iglesias con este pasaje. Dios habló este pasaje directamente a mi corazón, y quiero darlo hoy y relación de lo que es esa palabra Pater también. Segunda de Corintios, capítulo 6, del 14 al 18. Amén, iglesia, ¿lo tenemos? Dice la palabra: y no os unáis a un yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o sea, qué acuerdo hay entre Cristo y Satanás, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Y el versículo 18 dice: y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Wow. Hermanos, aquí ahora el Señor se pone en una condición de Padre, que es el original con el cual ellos usan para hablar del Señor del Antiguo Testamento, de Jehová del Antiguo Testamento, y dice: ahora yo voy a ser un Padre para ustedes, pero la condición es: salgan de lo inmundo. No tiene nada que ver Cristo con las tinieblas, no tiene nada que ver los ídolos con el Dios verdadero. Salgan de ahí, yo los recibiré por Padre. Hermanos, si hay una bendición grande, yo no sé si usted lo ha entendido, hermanos, es que el Dios que creó los cielos y la tierra, ahora no solamente es un Dios lejano, allá donde no entendemos dónde está, sino que ahora Él dice que es mi Padre. Bueno, yo no sé si usted entiende esto. Hermanos, el Dios que hizo los cielos y la tierra dice que es mi Padre, que yo soy su hijo. Wow. Hermanos, en la idolatría que hay en la iglesia tradicional, ninguno de sus dioses se da a conocer como su Padre. Hermanos, ningún Dios en el mundo, en la idolatría que hay hoy en el mundo, se da a conocer como el Padre de, mientras que Dios en su palabra ahora nos dice en esta traducción de los nombres de Dios, y Él se da a conocer como un Padre para nosotros. Hermanos, tener un Padre como ese no lo tiene cualquiera. Si hay algo, hermanos, por decirlo de esta manera, con lo cual podríamos rajar nosotros, es de nuestro Padre, Dios.
Hermanos, Dios es nuestro Padre. Y eso es lo que la palabra aquí enseña. Ese es uno de los nombres con los cuales Él se da ahora a conocer a la hora de traducir la Biblia. Hermanos, Dios es Padre. Y nosotros somos sus hijos. Por eso, hermanos, es interesante que cuando nosotros nos convertimos, lo primero que uno empieza a entender es que soy hijo de Dios. Yo no sé a cuánto les pasó eso. Hermanos, cuando yo me convertí al Evangelio, lo primero que yo entendí es que ahora soy hijo de Dios y entonces Él es mi Padre. Ya no estoy solo. Hermano, usted ya no está solo, usted no está sola. Ahora usted tiene a quien acudir. Tiene un Padre que le ame, tiene un Padre que está para usted orar, para usted venir y humillar su corazón delante de Él. Y Él va a estar ahí con sus brazos abiertos a escucharle a usted, porque Él es su Padre. Eso enseña la palabra, Dios como Padre. Vamos a ir a otra, Romanos capítulo 8 del 14 al 15, donde usa la palabra pater también, que es Padre. Romanos capítulo 8 del 14 al 15. Y vea que aquí viene la condición hijo y padre, padre e hijo. Romanos capítulo 8, versículos del 14 al 15 dice su palabra: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Oiga, iglesia, ahora viene hablando de la adopción. Él nos adopta como hijos. Y esto es interesante, hermano, porque cuando alguien es adoptado, inmediatamente este que es adoptado primeramente no tenía padre de alguna manera, y él es adoptado, y ahora esta nueva familia que le adopta, él ahora empieza a decirle padre a alguien que en un momento no era padre. ¿Aló? Hermanos, cuando nosotros venimos a Cristo, la palabra dice que Él nos adopta. Y porque Él nos adopta ahora, yo puedo decirle Padre. Y eso es lo que dice el versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Y Abba, Padre es Padre mío. Hermanos, Padre mío. Ahora, oiga, ojo lo que le voy a decir, iglesia. No cualquiera tiene el privilegio de poder decirle a Dios Padre. Hermanos, no cualquiera tiene el privilegio de poder decirle a Dios Padre. Es interesante porque cuando Jesús enseña a orar a sus discípulos, en la oración del Padre Nuestro, hermanos, lo primero que Él les enseña es, en la oración, cada frase que determina algo para un modelo de oración es: Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. La pregunta es, hermanos, ¿quién que no sea hijo puede decirle a Dios Padre? ¿Cuántos me están entendiendo? No cualquiera tiene la posibilidad o el privilegio que tenemos de nosotros de poder dirigirnos a Dios como Padre. Padre mío, clamamos Padre mío ahora. Eso dice su palabra, porque fuimos adoptados y ahora somos sus hijos, y yo puedo decirle a Dios Padre. Él es mi Padre. Hermano, eso no lo tiene cualquier persona. Dos cosas ahí interesantes: poderle decir a Dios Padre, y poder entender que yo le puedo decir a Dios Padre porque entiendo que soy su hijo. Y a mí me hace gracia porque cuando uno le habla a la gente y uno le dice: es que yo soy hijo de Dios, generalmente la gente se molesta. Y la gente dice: ¿y yo qué soy? Me acuerdo una vez una vecina de nosotros donde yo le decía: es que yo soy hijo de Dios ahora. Y esta mujer se molestó y me dice: ¿y yo qué soy entonces? Y le digo: yo no sé. Yo sé quién soy yo sé que soy hijo de Dios, yo no sé usted. Pero yo estoy seguro de mi condición ahora, y es que soy hijo de Dios, y en esa condición que sea ahora que soy hijo de Dios, yo puedo orar delante de mi Padre y puedo llamarle Padre a Dios.
Él no es un Dios lejano para mí. Él es mi Padre que está a mi lado ahora. Y el creyente debe entender eso bien claro en su vida. Dios es su Padre ahora. Si usted ha nacido de nuevo, si usted se ha arrepentido y usted ahora le ha entregado su vida a Cristo, ahora Dios es su Padre. Amén, iglesia. Hermanos, es interesante también que desde el Antiguo Testamento ya Dios de alguna manera se daba a conocer como Padre, aún desde el Antiguo Testamento. Es interesante. Vamos a verlo en dos citas bíblicas. Vamos a ir a Éxodo, capítulo 4, versículo 22. Éxodo 4, 22. Éxodo capítulo 4, versículo 22. ¿Lo tenemos, iglesia? Aquí es, hermanos, cuando Moisés va a hablar con Faraón para sacar al pueblo de Israel. Pero vean la forma en la cual Dios le dice a Moisés que le hable a Faraón en relación al pueblo de Israel. Dice la palabra en Éxodo capítulo 4, versículo 22, dice su palabra: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. O sea, si él está hablando de Israel como su hijo, que estaba dando a dar a entender que él era ¿qué? Su padre. Israel como hijo, él dice, es mi primogénito, él es mi hijo, Israel es mi hijo, yo soy mi padre. Hermanos, y esto es interesante porque yo no sé cuántos de ustedes, pero antes era muy normal. Cuando alguien tenía un pleito, hermano, lo primero que decía era, le voy a decir a mi papá. Y eso fue lo que Israel hizo. ¿Quién lo defendió? Su padre, hermanos. Por ahí a veces la gente, hermano, yo no sé hasta dónde es verdad, porque el juicio todo le corresponde a Dios, hermano, pero cuando alguien se mete con un hijo de Dios, oiga, ahí está papá que lo está viendo. Somos hijos de Él. Por eso Dios siempre ha defendido a su pueblo, porque Él es paterno. Él tiene la condición de padre sobre el hijo para defenderlo, para pelear por él. Dios pelea por nosotros, nuestro Padre pelea por nosotros. Amén, iglesia. Vamos a otra cita, Isaías 64:8. Hay otras citas, pero estas me gustaron mucho en relación de cómo desde el Antiguo Testamento ellos entendían la condición donde Dios se daba a conocer como Padre. Así que esa palabra de Padre en el Nuevo Testamento, a la hora de traducirla en relación a Dios, no está muy largo de lo que también en el Antiguo Testamento Dios se daba a entender o a conocer para el pueblo de Israel. Isaías capítulo 64, versículo 8. Isaías 64:8, iglesia. ¿Lo tenemos? Dice la palabra, aquí está hablando el pueblo de Israel y dice, ahora pues Jehová, oiga, tú eres nuestro Padre. Oye lo que dice, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¿Qué está reconociendo el pueblo de Israel? Que Dios era su Padre. Entonces es interesante que a la hora de traducir la palabra también como pater o padre, también desde el Antiguo Testamento Dios se daba a conocer como Padre sobre su pueblo, sobre sus hijos, en este caso desde el Antiguo Testamento. Amén, iglesia, ¿quedó claro eso? Otra palabra con la cual también es traducida al griego el nombre de Dios, hermanos, y me llamó mucho la atención, y este nombre, porque es un nombre muy poco pronunciado, pero está ahí también, y el nombre es déspotes, déspotes, o despotés, déspotes, déspotes, ok, déspotes. Este nombre, hermanos, oigan, este nombre exalta a Dios en su absoluta soberanía.
Este nombre exalta a Dios en su absoluta soberanía. Algo que hoy la iglesia, por lo menos lo veo como pastor, hermano, yo creo que la iglesia cristiana de este tiempo, si hay algo que le ha costado entender, es que Dios es soberano. Y cuando uno habla de la soberanía de Dios, la mayoría de gente no entiende la soberanía de Dios. A tal punto, hermanos, que inclusive ponen a Satanás y a Dios en un igual, y a veces inclusive en una herejía, ponen a Satanás casi que por encima de Dios. Hermanos, si Dios es soberano, todo lo que se mueve, lo que hay, lo que fue creado, hermanos, todo fue por voluntad de Él, y Él es el que determina todas las cosas. Es Dios, no es Satanás, no es el hombre. El hombre está bajo el control absoluto de la voluntad de Dios, el mundo y todo lo que pasa. Porque Él es soberano, si no Él no sería soberano. Es más, le digo eso, tan siquiera sería Dios. Porque ponen a Satanás como el contrario de Dios, y ahí es donde lo ponen en un igual y a veces hasta por encima. Y al ponerlo en un igual, nosotros estaríamos diciendo que Dios es limitado. Hermanos, si Dios no es limitado, aún Satanás es creado por Dios, porque era un ángel creado por Dios, y Dios permite la rebelión también. Dios lo permitió, todo fue parte del plan soberano de Dios, porque Él es Dios. Dios no se le escapa nada, hermanos. Dios tiene control de todo, Él es soberano. Amén. Todo lo que pasa en este mundo, hermanos, todo lo que pasa, Él es absolutamente soberano. Y este nombre déspotes, este nombre exalta la absoluta soberanía. Y es similar al Adonai del Antiguo Testamento. Este nombre ocurre, oigan, solamente 5 veces en el Nuevo Testamento. Pero yo quiero que los veamos, esas 5 veces que aparece la palabra déspotes, para hablar de Dios, para referirse a Dios en el Nuevo Testamento. Primera cita, Lucas capítulo 2, versículo 29. Lucas capítulo 2, versículo 29. Lucas capítulo 2, versículo 29. Aquí la Biblia viene hablando de un hombre que se llamaba Simeón, y ese hombre Simeón era un hombre ya viejo. Él servía en Jerusalén, servía en el altar, pero este hombre le había pedido a Dios que él quería ver la salvación de Dios. Y la Biblia habla en este relato cuando Jesús es presentado en el templo a los 8 días de nacido. Y este hombre agarra al niño Jesús en sus brazos, y él usa la palabra déspotes para referirse a Dios. Y vamos a leerlo ahí en Lucas capítulo 2, versículo 29, y vea la forma en que él lo señala. Lucas 2, 29 dice la palabra: ahora, Señor, esa palabra ahí, Señor, es déspotes. Ahora, Señor, soberano absoluto, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Él, este hombre temeroso de Dios que agarra al niño Jesús en sus brazos, reconoce a la hora de él orar, a volverse a Dios, él reconoce que Dios es absoluto, soberano. Él es déspotes. Hay una absoluta soberanía en Dios. Y en esa absoluta soberanía Él le permite ver la salvación de Dios en Cristo. Amén. Otro pasaje está en Hechos capítulo 4, versículo 24, donde la Biblia habla también en relación a lo que es la soberanía de Dios. Hechos capítulo 4, tema que vamos a estar hablando más adelante cuando veamos los atributos de Dios incomunicables que le pertenecen única y exclusivamente a Dios. Y uno de esos es ese: Él es soberano absoluto. Nadie puede tener esa característica de Dios. Nadie. Y seguro vamos a hablar un poquito o bastante sobre esa soberanía, porque a veces a la iglesia le cuesta entender la soberanía de Dios. Hechos capítulo 4, versículo 24 dice su palabra, que era cuando ellos estaban siendo maltratados, perseguidos, la iglesia, y ellos oran al Señor para pedir valor para seguir predicando el evangelio.
Y dice la palabra, oiga la oración de ellos en Hechos 4:24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Déspotes, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ellos reconocían, los discípulos reconocían al déspotes, al soberano absoluto de la tierra, el creador de todas las cosas. Ese es Dios. Él es soberano, Él es absoluto. En este caso, en su soberanía, no hay nadie por encima de Él, ni a la par de Él tampoco. Nadie. En el momento que alguien ponga a alguien a la par de Dios, y todavía peor, por encima de Dios, hermano, es la herejía más grande que hay, porque no hay nadie más grande que Él. Él es absoluto, Él es eterno, Él es poderoso, Él es, en este caso, soberano. Él gobierna todas las cosas. Amén, iglesia. Otra palabra que usa también para hablar del déspotes es 2 de Pedro 2:1. 2 de Pedro 2:1. Y aquí también se usa esta palabra para referirse a Dios. Y es interesante lo que viene hablando este pasaje. Hermanos, porque en este pasaje, a la hora de referirse a Dios como déspotes, viene hablando, hermanos, de los que contradicen esa absoluta soberanía de Dios. Dice la palabra en 2 de Pedro, y vea que viene hablando de falsos profetas y falsos maestros. Dice la palabra en 2 de Pedro 2:1, dice la palabra: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, que aún negarán al déspotes que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. O sea, oiga esta palabra, dice que ellos negarán al Señor, al déspotes, al soberano. ¿Cómo lo niegan? Muy fácil, hermano, cuando usted ve hoy las declaraciones que ellos hacen. Yo declaro, yo ordeno. Ahí están negando la absoluta soberanía de Dios. Donde ellos oran de una forma altanera, en no sé cómo decirlo, con orgullo. Y ellos dicen: hecho está, tiene que hacerse. Negando la absoluta soberanía de nuestro Dios. Hermano, usted se imagina a Abraham a la hora de cuando él intercede por Sodoma y Gomorra, y él hubiera llegado con las palabras que están llegando hoy muchos, a orarle a Dios, casi que a gritarle a Él, para que Dios se tiemble y les escuche a ellos. Como Abraham llega delante del Señor y Él se humilla y le dice: no se enoje mi Señor. Tal vez, Señor, habrá 5 justos. ¿Vas a destruir, Señor, la ciudad si hubieran 5 justos? Hermanos, y cada vez que él se refería al Señor para poder orarle, para interceder, venía con un corazón humillado delante de Él, porque él reconocía quién era Dios. Pero hoy no. Esos falsos que están hoy en los altares predicando, hermanos, oiga, tienen a un Dios que más bien está al servicio de ellos. Ellos ordenan y Dios tiene que correr como que si Dios fuera un esclavo de ellos, cuando es todo lo contrario. Nosotros somos sus esclavos. Él es el Señor, no nosotros. Por eso cuando Dios, hermanos, nos permite orar y cuando vemos su gloria y Dios responde nuestra oración, hermanos, es cuando más debemos de humillarnos a decirle: gracias, Padre, porque tú me escuchaste y tú has hecho lo que yo no puedo hacer. Amén, iglesia. Otra palabra donde usa también la palabra déspotes, que viene una palabra parecida, es Judas 4. Judas 4, ahí para adelante siguen las cartas de Juan y luego sigue Judas. Judas 4, y cuidado, empieza a buscar el capítulo 4, hermano, por favor, cuidado, porque nunca lo va a encontrar.
Judas 4, versículo 4, porque Judas no tiene capítulo, es una carta muy pequeña, solamente el versículo 4, y aquí también usa la palabra déspotes para referirse a Dios. Déspotes. Y la palabra dice en Judas 4, dice la palabra, porque algunos hombres, también hablando de falsas doctrinas y falsos maestros, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados, vean al Dios soberano ahí, para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, el único soberano, el déspotes, y a nuestro Señor Jesucristo. Hermano, y cuando yo veo esta cita igual, hablando de Dios como déspotes, hermano, donde dice que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, hermano, ¿qué estamos viendo hoy en nuestras iglesias? ¿Qué estamos viendo hoy, hermanos? Un libertinaje del evangelio, haciendo cosas increíbles que van lejos de la verdad absoluta de Dios, de su palabra. Hombres impíos, destinados desde antes para esta condenación. Hermanos, Dios permite todo eso porque, hermanos, para eso tenemos la verdad de Dios, su palabra, y el que no quiere estudiar la verdad de Dios, su palabra, no quiere atenderla, hermanos, tiene un problema. Así que Dios va a permitir a esos hombres que entren, para que el verdadero pueblo de Dios realmente se aperciba y los que no son de Dios sigan engañados. Sigan creyendo en todas esas fábulas que la Biblia habla, porque ellos apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Y eso es lo que hoy predican en los altares a nuestros jóvenes, a las personas en las congregaciones, las tienen entretenidas con fábulas que parecen verdad, pero a la luz de la verdad de Dios son un engaño y una gran mentira. Y Satanás es padre de mentira, porque solo hay una verdad absoluta y es su palabra. Y por eso hay que estudiarla, leerla, para ver cuál es la verdad de Dios. Hermano, aún del que se para al frente, aunque se pare con una Biblia en la mano, a ver si me está predicando la verdad de Dios o no está predicando la verdad de Dios, hermanos, porque no se deje engañar a alguien porque hable muy lindo. Hermano, no tiene nada que ver que hable lindo o hable feo. ¿Está predicando la verdad de Dios? ¿Está predicando un mensaje de ese Dios déspota, soberano y Señor de nuestras vidas? ¿O está predicando un evangelio acomodado para que la iglesia se sienta bien y la iglesia crea que va a recibir un montón de cosas, lejos de la vida de Dios, lejos de la voluntad de Dios? Hermanos, yo les decía ayer que Dios me permitió predicar, lo cual agradezco a los hermanos que me acompañaron ayer. Bendito Dios, porque la Biblia no dice que sin dinero nadie verá al Señor. La Biblia dice sin santidad nadie verá al Señor. La Biblia no dice sin dinero nadie verá al Señor. Porque hoy, hermano, en eso que estamos leyendo de ese Dios déspota y soberano absoluto, hermano, dice la palabra que Él da al que Él quiera. Y el pueblo de Dios, la palabra dice, buscad el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Dios no dice en su palabra que usted debe preocuparse por buscar riqueza. En ese falso evangelio, hermano, donde niegan al déspota, al soberano, hermanos, ese es el énfasis, es el dinero, no es la santidad, no es buscar a Dios, no es amar a Dios, no es honrar el nombre de Cristo. Es sea próspero, tenga lo que no tiene, y eso es lo que el pueblo quiere, pero sin santidad. Y ahí hay un gran problema. Amén, iglesia, ¿cuántos entendemos eso? Y la última palabra que usa para déspotes el Nuevo Testamento para referirse a ese Dios soberano está en Apocalipsis 6:10. Apocalipsis capítulo 6, versículo 10. 6:10 dice la palabra. Hermanos, y aquí viene hablando de cómo
los que han muerto en Cristo, por lo menos acá en Apocalipsis, ellos hablan y le dicen: Señor, ¿cuándo vas a vengar la sangre nuestra? Porque Él pelea por nosotros, Él es nuestro Padre. Pero a la forma de ellos, a la hora de ellos aquí referirse en esta palabra, la traducción es déspotes, reconociendo que Él era soberano. O sea, es como decirle: Señor, ¿hasta cuándo? Pero tú sabes cuándo. En este caso, dice la palabra, Apocalipsis 6:10, dice la palabra: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero? Ahí la palabra es déspotes. Señor, santo y verdadero, no juzgas, y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra. Déspotes, Señor, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero tú eres soberano, Señor, tú sabes cuándo. Tú sabes cuándo, Señor. Hermanos, si me hace gracia porque no iba a meter eso, pero tengo que hablarlo definitivamente. Yo no sé cuántos de ustedes han oído, acaba de entrar otra corriente de que en este septiembre Cristo viene. Y hermanos, apóstoles de los hoy famosos apóstoles, hombres grandes, están predicando esto. Hermanos, tengamos cuidado porque la Biblia es muy clara de no saber el día ni la hora. Y ustedes saben a través de la historia cuánta gente ha fallado. Cuánta gente ha fallado, porque la Biblia lo único que sí le da bien claro al pueblo es: esté preparado, esté listo. ¿Cuándo tenemos que prepararnos? Ya. Tenemos que prepararnos, porque ¿cuándo viene? No sabemos. Pero de que viene, viene. Hermanos, pero es increíble oír, hermanos, tanta gente, aún aquí en Costa Rica, un hombre que tiene mucha fama, tiene una iglesia bastante grande y está hablando sobre eso también, de que en septiembre Cristo viene. Hermanos, seamos cuidado con esas corrientes. ¿Por qué? Porque la Biblia es muy clara. Para eso vamos a estudiar su palabra y entender que el Señor dijo: estén preparados. Debemos de guardarnos en santidad para nuestro Dios, para ese día grande y glorioso. ¿Cuándo? No sabemos. Por eso dice que debemos de velar. Amén. Estar despiertos. Ver los acontecimientos que están a nuestro alrededor, sí. Para que nos ayude a decir más: Cristo viene, está a las puertas. Pero no sabemos el día ni la hora. Amén. Ahora vamos a otra palabra, hermanos, que para mí es una de las palabras más preciosas con las cuales tradujeron el griego del hebreo para referirse a nuestro Dios. Y la palabra, hermanos, es kurios. Kurios, para referirse a Dios. Hermanos, esta palabra kurios es una palabra que está cientos de veces en el Nuevo Testamento y es traducida como Señor, amo y dueño. Señor, amo y dueño, propietario. Y esta palabra es la traducida del hebreo en el Antiguo Testamento que se usaba como Adonai o Yahvé. Hermanos, ¿se acuerdan qué decía que era Adonai en el Antiguo Testamento? Que Él era amo y Señor. ¿Se acuerdan quién es el primero que llama al Señor con el nombre de Adonai en el Antiguo Testamento? Abraham. ¿Se acuerdan? No, Moisés, perdón. Ya me enredé. Moisés. Y le dice el nombre de Adonai al Señor, que lo vimos la semana pasada. Adonai refiriéndose, era Abraham. Era Abraham porque Abraham era el que era amo y él tenía esclavos a su servicio. Y ahora Abraham, a la hora que él se va a dirigir al Señor, le dice Adonai, que viene de Adón, que era de un amo, de un señor, de un dueño. Y ahora él le dice al Señor, al Dios del Antiguo Testamento, Adonai. Tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, yo soy su esclavo. Y en el Nuevo Testamento, esa palabra Adonai, hermanos, la más traducida es traducida como kurios. Pero ¿saben algo interesante? Que esa palabra kurios, ¿saben a quién se le atribuye esa palabra kurios? A Cristo. Él es el amo y Señor. ¿Se acuerdan que lo vimos la semana pasada?
El amo y Señor del Antiguo Testamento, con el cual Abraham le reconoce como amo y Señor, en el Nuevo Testamento, a la hora de traducirlo, se le da la misma definición al Kurios, que es amo y Señor, a Cristo, poniendo a Cristo igual a Dios el Padre. Wow. Kurios, para referirse a Cristo, que es Dios como amo y Señor. Ese es el título del Señor Jesucristo, como dueño, como Señor soberano, dando a entender que Él es el Dios verdadero. Hermanos, y esto lo vamos a ver tal vez un poco más explícitamente cuando veamos la Trinidad. Pero hermanos, yo quiero que veamos, no quiero meterme mucho en palabras donde habla de Kurios, que la palabra original para hablar de Cristo es Kurios, que Él es el Señor. Refiriéndose al Adonai del Antiguo Testamento, lo que yo quiero que quede bien claro, voy a dar 2 citas bíblicas donde la Biblia enseña muy claramente que realmente Jesucristo es Dios, es el Señor, el mismo Dios del Antiguo Testamento, que es Dios verdadero. Vamos a ir a Filipenses capítulo 2 del 9 al 11. Filipenses capítulo 2 del 9 al 11, para referirse al Kurios, al Señor, que es Dios. Jesucristo es Dios, Él es el Señor, Él es el soberano también. Él es Dios y es Kurios, y esta palabra es traducida para Cristo, para el Señor Jesucristo. Kurios. Filipenses capítulo 2, versículos del 9 al 11, hermanos. Y voy a hablar primeramente de Cristo acá, y luego vamos a ver el mismo texto en el Antiguo Testamento, a ver quién está hablando de ese mismo texto. Dice la palabra en Filipenses 2, 9 y 11. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la Biblia, 2 del 9 al 11. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de ¿quién? De Jesús, acuérdese esto, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, los que están en la tierra y debajo de la tierra, o sea, ángeles, personas y demonios. Porque siempre se ha creído que en la tierra, en la profundidad de la tierra están ¿qué? Los demonios. Entonces, todo lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se va a tener que doblar delante ¿de quién? De Cristo. Porque Él es el Señor, el Kurios. Seguimos leyendo, versículo 10, ¿verdad? 11, gracias. Y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Kurios para gloria de Dios Padre. Yo no sé si ustedes ahí, hermanos, debajo de eso que acabamos de leer, tiene unas letritas pequeñas que son referencias bíblicas. Hermanos, ¿cuántos dudan de que este pasaje está hablando única y exclusivamente de Cristo? ¿Está o no está hablando es única y exclusivamente de Cristo ese pasaje? ¿Ante quién se doblará toda rodilla y toda lengua confesará su nombre? ¿Ante el nombre de quién? De Cristo. Ok, vamos a ir a Isaías capítulo 45, 22 y 23. Isaías 45, 22 y 23. Isaías capítulo 45, 22 y 23. Me dicen amén, iglesia. Subraye esto, por favor. Isaías 45, 22 y 23. ¿Lo tenemos? Dice la palabra en Isaías 45, 22 y 23. Dice la palabra: mirad a mí, oiga, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Quién está hablando aquí? Está hablando Dios, el Padre, el del Antiguo Testamento. Ahí no hay ninguna duda que el que está hablando es Dios. Ahora vea lo que dice Dios de Él mismo en este caso, versículo 23. Porque
por mí mismo hice juramento y de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿De quién está hablando este pasaje? De Dios. Y es el mismo pasaje en Filipenses que está hablando ¿de quién? De Cristo. Y ambos están hablando que ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará su nombre. Jesucristo es Dios, y por eso a la hora de traducir en el griego la palabra para Dios, también en el nombre de Cristo se le tradujo como Curios, porque Él es el Señor soberano, Él es el Dios verdadero y único también. Aleluya. Hermanos, la palabra es hermosa, y hay otros pasajes, pero no los vamos a ver ahora, los vamos a ver cuando veamos más adelante en la serie, cuando veamos la Trinidad de Dios. Pero yo espero que esto quede bien claro, hermanos. Jesús es el Señor. Cristo es el Señor. Y por eso a la hora de traducir era el Curios, el Señor, el amo, el dueño, que era el del Antiguo Testamento para Adonai. Y es interesante porque aún en este pasaje, en el mismo 22 dice, ahí, miradme a mí, sed salvos. Miradme a mí. La Biblia dice que todo el que vea al Hijo es salvo, hermanos. Recuerde cuando Dios levanta la serpiente de bronce en el desierto y el Señor hablando, Él dice, porque como fue levantada la serpiente de bronce en el desierto para que el que la mirara viviera, así el que mire al Hijo del Hombre tendrá salvación. Y aquí Dios está hablando, el que me mire a mí será salvo. Pone dos pasajes paralelos, uno habla de Cristo, el otro habla de Dios, pero ambos usted los une y viene hablando del mismo, de un Dios verdadero, del mismo Dios. Porque vamos a ver más adelante por la palabra de que para el pueblo de Israel siempre, hermanos, fue un pueblo monoteísta. ¿Qué significa monoteísta? Que siempre creyeron en un solo Dios. Y vamos a verlo más adelante en la serie. Monoteísta. Mono viene de uno y teos, teísta, de teos, un solo Dios. Otra palabra, hermanos, que usa también a la hora de referirse a Dios en el Nuevo Testamento, entendiendo que también Jesús es el Señor, que es Dios, la palabra es Cristos. Cristos. Por eso, hermanos, Jesús se llama Jesús el Cristos, es la palabra griega original, el Cristo, Cristos. Y de ahí las dos palabras pegadas es el nombre que nosotros conocemos como Jesucristo. Jesús el Cristos, el Cristo. Y es otra palabra que se usa para también en el Nuevo Testamento, en el griego, para referirse a Dios. Esta palabra significa el ungido. Y es traducida como Cristo, Mesías o Salvador, y Él es Dios. Esa palabra es el ungido, el Mesías, el Salvador. Y ese Salvador, ¿quién es el único que salva? Dice la Biblia en el Antiguo Testamento. Dios es el único que salva. Nadie más salva. El único que salva es Dios, y Cristo es Dios, es el único que trae salvación. Ahora vamos a ver por la palabra cómo Cristo realmente es Dios también, aunque ya lo vimos un poco arriba en lo del Curios, pero vamos a ver dos pasajes donde la palabra también demuestra que Jesús es Dios. Él es el Cristo, el que salva. Vamos a ver 1 de Juan 5:20. 1 de Juan 5:20, y subraye por favor esa palabra también. 1 de Juan capítulo 5 versículo 20. 1 de Juan, casi al final de su Biblia, 1 de Juan capítulo 5 versículo 20. 1 de Juan 5:20. ¿Lo tenemos, iglesia? Recuerden que el apóstol Juan, en este caso este Juan era el que se recostaba
al pecho de Jesús, se conoce como el discípulo del amor. Él es el que más recibió amor de parte de Cristo, este hombre Juan. El Evangelio de Juan, que es muy distinto de los sinópticos, y las cartas de Juan, hermanos, expresan todo el amor de Dios. Pero vea lo que dice Juan, que fue uno de los más cercanos de Cristo. Y dice Juan en esta carta, primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, dice su palabra: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Oiga, vea lo que viene hablando Juan. Sabemos que el Hijo de Dios, que es Cristo, ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero. ¿Quién sería el verdadero? Dios, ¿verdad? Para conocer al verdadero, ok. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién dice ahí Juan que es Cristo? ¿El verdadero qué? El verdadero Dios. Él es Dios. Cristo vino, oiga lo que dice el pasaje, yo no sé si usted lo puede captar el pasaje. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. No hay salvación fuera de Dios. Cristo es Dios. Yo creo que este pasaje es bien claro, hermano. Seguro el testigo de Jehová, oiga, lo arranca, lo subraya o le hace algo a este pasaje. Así como pasajes que ellos acomodan en su Biblia, pues yo no sé si ustedes han estudiado algo de eso. Hermanos, la Biblia que ellos usan es la Biblia más distinta que hay de todas, porque ellos en los pasajes donde la Biblia pone a Jesús como Dios, ellos lo cambian. Por ejemplo, la Biblia normal a la hora de traducirse dice: en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Ellos ponen: en el principio era el verbo y el verbo era un Dios. O sea, ponen a Jesús como otro Dios. Entonces serían dos dioses. Y ahí hay un problema, porque la Biblia no habla de que hay dos dioses. ¿Cuántos dioses dice la Biblia que hay? Un solo Dios, representado en tres personas, pero un solo Dios. Amén, iglesia, ¿estamos entendiendo esto? Otro pasaje, Colosenses capítulo 1 del 15 al 17. Colosenses capítulo 1 del 15 al 17. Y aquí viene hablando de Cristo también, y el pasaje igual da a entender que explícitamente que Jesucristo es Dios. Hermanos, ¿quién fue el que hizo los cielos y la tierra? Dios. El primer versículo de la Biblia es: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y lo estudiamos la semana pasada. El original, la palabra ahí es: en el principio Elohim creó los cielos y la tierra, y Elohim, la palabra es plural. Y es como si dijera: en el principio dioses creó, para referirse en ese plural a que Dios está representado en tres personas. Pero no dice dioses crearon, no, dioses creó, porque es un solo Dios, representado en tres personas. Y aquí en Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 17 dice la palabra: Él, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Hermanos, esta palabra primogénito de toda creación, el testigo de Jehová apela a este pasaje para decir: ve, Él fue el primero en ser creado. Resulta y sucede, hermanos, que esta palabra que usa aquí en el original para primogénito no es para referirse en primer lugar de tiempo. Esta palabra original que usa acá es para referirse en primer lugar de soberanía. O sea, no hay nadie más grande que Él. Él es el primero de todos. Y de ahí para abajo póngale lo que quiera. ¿Cómo lo demuestro? No voy a meterme en eso porque no estoy para eso, pero quiero aclararlo.
Por ejemplo, cuando nace, hermanos, cuando Dios le da una promesa a Abraham en relación a que él iba a tener un hijo, hermanos, ¿quién es el primero que Abraham tiene? ¿Cuál es el primer hijo que Abraham tiene? Es Ismael, no es Isaac, es Ismael. Y cuando la Biblia habla del primogénito de Abraham, ¿de quién está hablando? ¿Habla de Ismael o habla de Isaac? De Isaac, porque la misma palabra para referirse a Isaac como primogénito es la misma palabra que usa acá. No está hablando de una primogenitura de orden, sino de que Dios eligió como primero a Isaac. ¿Me están entendiendo? Y hay otro pasaje también, ahorita no me acuerdo el otro, donde igual la Biblia no habla de primogenitura en relación al primero, en ese caso, de orden que nació primero, no. Aquí cuando la Biblia habla de la primogenitura, o fue el primero en ser, es el primero en soberanía, no hay nadie por encima de él, y está hablando de Cristo. Y no hay nadie por encima de Dios, porque no puede haber otro. ¿Estamos claros, iglesia? Entonces dice la palabra, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, y oigan eso, porque en Él, ahí viene yo creo la respuesta, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, todo, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. Y para Él es soberano, Él es absoluto. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Quién es el único que es el antes de todas las cosas que ha existido siempre? Dios. ¿Y por medio de quién subsisten todas las cosas? Por medio de Dios. Y el pasaje está hablando de quién? De Cristo. Cristo es Dios. Amén, iglesia. 5 nombres que usa el Nuevo Testamento para referirse a Dios: Theos, Pater, Déspotes, Curios y Cristos. De todos estos nombres, además de los que vimos la semana pasada, del Ser Supremo podemos aprender que Él es eterno, inmutable, autoexistente, autosuficiente y todo suficiente. Y Él es el objeto supremo de todo temor reverente, confianza, adoración y obediencia. Él es Dios, Él es el Señor, hermanos. Y en esos nombres da a entender lo que Él es el Señor. Él es el Padre, Él es el Dios eterno, Él es el que creó todas las cosas, iglesia. Amén. Vamos a orar, hermanos, dando gracias a nuestro Dios por la palabra, por la enseñanza, y que Dios nos ha hablado, esperando de todo mi corazón de que Dios le haya hablado a su corazón en esta hora. Padre, te damos gracias nuevamente, Señor. Te damos gracias, Señor, infinitamente gracias por tu palabra. Nunca me cansaré de darte gracias, Señor, y sobre todo gracias porque en nuestra humilde condición, siendo seres finitos y pequeños, Dios, Tú te has mostrado a cada uno de nosotros y nos has permitido conocer la luz, Señor, a través del Evangelio, de tu palabra, y conocer quién eres, Señor, que tú eres nuestro Dios. En esos nombres que hemos visto, Padre, hay 3 nombres, Señor, que deben de causar algo en nosotros, Dios. Primeramente, que tú eres nuestro Padre, que podemos dirigirnos a ti, Dios, como nuestro Padre, entendiendo que somos tus hijos. Gracias por ese privilegio que no tiene cualquiera en este mundo, Señor, pero que nosotros lo tenemos. Podemos humillarnos y reconocer que tú eres nuestro Padre ahora. También, Señor, entender en tu palabra que tú eres déspotes, que tú eres absolutamente soberano, Dios, en nuestras vidas, que tú eres absolutamente soberano en todas las cosas que tú determines, Señor, para tu gloria, para que se cumplan tus propósitos, Dios, que están muy por encima de nosotros, de lo que nosotros pensamos o entendemos, Señor. Porque tú eres Dios grande y poderoso, y todo lo que tú has determinado
Señor, según tu palabra, tú lo vas a cumplir, Padre. Aunque nosotros no lo entendamos, porque tú eres soberano, tú eres déspotes, Señor, en esta traducción, Padre. Y Señor, gracias porque tú eres el Curios, el Señor, el amo, el dueño, el propietario, Señor, de nuestras vidas y aún de todo lo que fue creado. Porque nada de lo que hay, Señor, existiría si no fuera tu voluntad. Porque tu palabra es clara, Señor, donde dice que por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, Señor. Tú eres el dueño absoluto de todas las cosas. Permítenos, Señor, vivir como siervos, vivir como hombres y mujeres. Que reconozcamos, Señor, tu señorío como Curios que eres. Como Señor, como amo, como dueño, Padre. Y podamos humillarnos delante de ti, Señor, en obediencia. Porque tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, Padre. Gracias te damos, Dios, porque tú nos has escogido, nos has llamado para salvación. Y nos tienes hoy en este lugar para escuchar tu hermosa y bendita palabra, Dios. Bendice al pueblo, a la iglesia, a mis hermanos. Y que tú seas delante de cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Amén y amén. Le damos